Quisiera, a manera de una introducción más propia, y la vamos a tener en memoria durante todos los sermones, quizá la repita a manera de sinopsis en cada sermón, aprovechar una definición de evangelio dada por el pastor Mark Dever y Paul Alexander en un libro titulado La Iglesia Deliberante. Estos dos hermanos, particularmente Mark Dever, definen el evangelio en 4 palabras: Dios, hombre, Cristo, respuesta. Dios, hombre, Cristo, respuesta. Si usted entiende hoy esto, usted ya puede ir a proclamar el evangelio, porque algunos, como no saben qué es el evangelio, le dicen al hermano: Víctor Hugo, vaya a la iglesia, Dios lo puede ayudar. ¿Alguna vez ha hecho esto? Vaya, Dios le soluciona su problema matrimonial. Vaya, Dios le ayuda con su economía. ¿Ha oído esto? Y entonces sería mucho mejor mandarlos donde el indio amazónico. Aclaro, el indio amazónico es un brujo aquí en Colombia muy popular. ¿No sería lo mismo? Pero eso no es el evangelio. Dios, y centrémonos en esa palabrita que está arriba. Dios es nuestro santo creador y justo juez. Quiere decir que Él nunca juzga injustamente. Él nos creó para glorificarlo y disfrutarlo eternamente. Esto es lo que dice Mark Dever. Así que esa primera palabra del evangelio: Dios es nuestro santo creador y justo juez. Él nos creó para glorificarlo y disfrutarlo. ¿Cuándo? Eternamente. La palabra hombre, y él dice: pero la humanidad se rebeló en contra de Dios, pecando en contra de su santo carácter y ley. Todos hemos participado en esta rebelión pecaminosa, tanto en Adán, con nuestra cabeza representativa, así como en nuestros actos individuales. Si alguno dijera, por ejemplo, aquí hay un paréntesis, si alguno dijera: pues yo no tuve la culpa que Adán pecara, sus propios pecados le muestran su propia responsabilidad. Porque algunos arguyen: eso de la doctrina de la cabeza federada en Adán no me gusta. Ok, su propia naturaleza y sus propios frutos le enseñan que también es pecador. Y dice, continúo con el comentario de Dever: como resultado nos hemos enajenado de Dios y nos hemos expuesto a su ira, a su justa ira, la cual nos destierra eternamente al infierno si no somos perdonados. Quiere decir que cada persona que no ha sido perdonada tiene un destino. ¿Cuál es? Grítelo, por favor. Algunos dicen: no, el infierno es esta tierra, el infierno es mi suegra y es prima hermana del diablo. No es lo que pensamos, no es lo que enseñan. Pero hay una teología ineludible para los que nieguen el Antiguo, que digan: en el Antiguo Testamento esta palabra no era tan clara. Pero nadie como Jesucristo mismo habló de este tema tan profundamente y tan prolijamente. Así que el hombre es que no ha sido perdonado es miembro ¿de dónde? De un club eterno llamado el infierno. La tercera palabra en esta definición: Cristo. Dice Dever y Alexander: pero Dios envió a Jesucristo, totalmente Dios y totalmente hombre, y esto es importante, a morir la muerte que merecíamos por nuestros pecados, el justo por los injustos, para que Dios pudiera tanto castigar nuestro pecado en Cristo como perdonarnos en Él. Envió a Cristo para castigar nuestros pecados en Él, porque Él es justo y no va a pasar por inocente al pecador. Castigó los pecados en Él, pero por medio de Él también nos perdona. ¿A quienes? A los que venimos a Él. Y por último, la respuesta, la única respuesta salvadora a estas buenas noticias es el arrepentirse y creer. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos de ellos a Dios y creer en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Ese es el resumen que hacen Mark Dever y Paul Alexander en su libro Una Iglesia Deliberante. Pero yo voy a meterme con el tema de hoy: el evangelio, poder de Dios, basado en Romanos capítulo 1 verso 16. Voy a repetirlo en lectura: porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Primer punto, no me avergüenzo. ¿Qué es vergüenza? ¿Qué es vergüenza? En estos días hablábamos con un joven que pecó contra sus padres y no quería ni venir a la iglesia. Entró en disciplina. A los jóvenes a cierta edad dice: que se va, qué pena, mamá, papá, mis amigos se van a dar cuenta. Noten lo que le preocupa a un chico: ¿qué piensan sus compañeros y amigos? Eso evidencia que no ha nacido en el Evangelio, porque a uno que ha nacido del Evangelio, lo último que le importa es lo que piensen las personas. Lo que más le importa es lo que piensa Dios de él. No me avergüenzo, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué empieza en Romanos capítulo 1 hablando de esto? Bueno, quizá deban saber que la carta a los romanos fue enviada a un ambiente, imagínense, a Roma, en un ambiente tremendo, en un ambiente de los más paganos. Recordarán que los romanos eran politeístas. Todos los que les sonaba a Dios lo adoraban. Tenían tantos dioses como pecados. Así que, en primer lugar, Pablo le escribe a los romanos porque es altamente probable que cuando alguno de ellos se paraba y decía esto: voy a explicarles el Evangelio, que el hombre es pecador, que Dios nos creó para que nos deleitásemos en él, pero el hombre pecó y está destituido de la gloria de Dios, pero que Dios envió a su hijo, que es divino, y se hizo hombre y murió en una cruz, y todo el mundo empezaba a reírse de ellos. Eso es una tontería, pensaban. Eso es una estupidez. Todavía usted ve a los medios intelectuales. Yo me moví mucho en el arte dramático y toqué, como lo que podríamos decir, las alturas de la bohemia colombiana. Bueno, para los que no saben lo que es la bohemia, la mayoría de gente en Colombia piensa que bohemia es borrachera, pero en el ambiente francés la bohemia era el non plus ultra, el homeostasis de la gente iluminada, de los productores, los poetas, de los grandes dramaturgos, de los grandes pensadores. Y me senté con ellos muchas veces, y hablar de esto es una estupidez para ellos. Así que cuando Pablo dice no me avergüenzo, es porque el Evangelio a los ojos del mundo, y lamentablemente en muchas iglesias cristianas, da pena mencionarlo. Hay gente que dice: jamás volví a mencionar el pecado en la iglesia. No quiero ofender a nadie. El Evangelio es positivo. Hay que hablar de cosas buenas, de cosas altruistas. Al leproso no hay que decirle que tiene lepra, al canceroso no hay que decirle que tiene cáncer, y al leucémico no hay que decirle que tiene leucemia. Hay que engañarlo diciéndole que todo bien, todo bien, todo bien. La unción del pibe Valderrama en nuestro país. Siempre perdió la selección Colombia, y cuando lo entrevistaban decía: todo bien, todo bien y todo bien. No es la unción que tienen muchas iglesias, pero yo quiero decirles, el Evangelio tiene malas noticias también. Porque la mayoría dice: el Evangelio son buenas noticias. Sí, pero primero hay que dar las malas. Los romanos rumoraban, por ejemplo, los cristianos son caníbales. ¿Por qué? Porque el Señor, que dijo: si no comen de mi carne y beben de mi sangre. Y ellos comían, entre comillas, de su carne y de su sangre. ¿En dónde? En la Santa Cena. Nadie cree hoy, no importa lo que digan los católicos que creen en la transubstanciación, hasta hoy ningún pedazo de pan se ha convertido en carne y ninguna copa de vino en sangre. Era una dramaturgia. Ustedes van a mirar a lo largo de estos sermones cómo la Santa Cena y el bautismo dramatizan la obra de Cristo, el Evangelio de Cristo. Pero ellos rumoraban que eran caníbales. También decían que son sediciosos, homicidas, y que eran responsables de grandes crímenes. El Evangelio para este mundo es discordante. ¿Por qué? Porque pónganse de pie al que le gusta que le digan la verdad y no se ofende. Me voy a sentar. No sea que piensen que porque soy el predicador a mí me agrada que me mencione mi pecado. A mí tampoco me agrada. Por eso el Evangelio es discordante.